Perfecto. Muy buenas noches, estimados participantes. Darles la bienvenida a este webinar informativo referente al curso virtual de AutoCAD aplicado a diseño 2D y 3D. Yo me presento, yo soy el ingeniero Jens Germán Calicea Quispe, soy el coordinador y también el instructor de este curso, y de parte del Centro de Capacitación CEPRA les agradezco mucho la participación y la confianza brindada en este caso, que se hayan tomado un poco de tiempo para poder participar en este webinar informativo. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y les deseo lo mejor en la semana que viene. Empezamos este webinar informativo con una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es AutoCAD en general? AutoCAD es un programa de diseño específicamente para crear y modificar diseño tanto 2D como 3D. CAD significa Computer Aided Design, diseño asistido por computadora. Muy útil para el área de ingeniería, técnicos, especialistas en el área mecánica, eléctrica, civil, arquitectura, etcétera. Es un software que ha tenido más de 40 años en el mercado y sigue siendo un software que todavía tiene bastante peso en nuestro medio actualmente. ¿Y por qué sigue siendo un software que se necesita aprender? Porque este software es adaptable a cualquier sector que tenemos en en todo el sector industrial, o en este caso en el sector de la consultoría. Por ejemplo, en la parte automotriz se sigue haciendo planos todavía en la parte de diseño de piezas que tal vez no se tienen o se tienen que fabricar en este caso, y, y es necesario tener un plano para eso. En la parte de electricidad, por ejemplo, en los sistemas de baja, media y alta tensión siempre se trabaja con AutoCAD en función a los diagramas, sistemas de automatización y control, en la parte de cableado, ducteado, diagrama de fuerzas, etcétera. En la parte de minería, lo mismo, procesos, ubicaciones, en este caso distribución y ese tipo de elementos. En la parte de agroindustria, sistemas de riego, equipos que permiten en este caso la siembra, la cosecha de diferentes productos, y obviamente también su procesamiento. La arquitectura, diseño de interiores, en este caso diseño de planos 2D, en la parte de las elevaciones. En la parte civil, sistemas estructurales, la parte sanitarias, la parte igual de, en este caso también de topografía, etcétera. En la parte de química y manufactura, podríamos decir que se aplican en los diagramas PFDs o los diagramas PNID, en donde se pueden hacer esos procesos, explicando, en este caso, a las personas que ingresen de manera reciente a alguna planta, cómo funciona el proceso de la transformación de la materia prima al producto final. Es una de las referencias bastante importantes. En el área de mantenimiento, fabricación de piezas, equipos, más que todo de piezas que actualmente no puede haber un stock, o hacer ese stock es bastante costoso y se tiene que hacer mediante un plano. Se puede fabricar de manera directa de aquí. Ha habido en este caso también hecho una consultoría para una empresa en La Paz, en donde en este caso hice que tanto los encargados y el jefe de mantenimiento hicieran un modelado, en este caso tanto 2D como 3D, de diferentes tipos de piezas, con el objetivo de que ellos esas piezas tengan los planos de referencia para poder fabricarlas y tengan un stock para la parte de mantenimiento, y es realizar un mantenimiento preventivo, ¿no? Evitar en este caso ese tipo de inconvenientes, que si no hay la pieza, ¿dónde vamos a construirla? Traerla me va a tomar más tiempo, y obviamente si se pierde tiempo se pierde dinero. Entonces también ese es un método de prevenir ese tipo de incidentes. Y en la parte del petróleo ni qué decir. En la parte del petróleo prácticamente es un requisito si quieres ingresar como consultor a trabajar con AutoCAD. Es un requisito mínimo que se tiene que tomar en cuenta, ya que prácticamente tanto YPFB, Repsol en este caso se ha escuchado que vienen a ingresar diferentes empresas para la parte de proyectos, en este caso de gas, o también la distribución de carburantes. Se tiene que trabajar con programas certificados, y lo interesante es que Autodesk es la única empresa certificada para poder trabajar. Y justamente porque es una empresa certificada, también se puede decir que tiene diferentes tipos de extensiones. 40 años en el mercado obviamente va a generar diferentes tipos de extensiones. Y la pregunta aquí en general es, ¿por qué
si ya puedo trabajar con Electrical, si ya puedo trabajar con Inventor, ¿por qué tengo que aprender AutoCAD? ¿Es necesario aprender AutoCAD? Déjenme decirles que todos los softwares que conlleva los que tenemos en nuestro alrededor, por ejemplo, Electrical para la parte de electricidad, Inventor para la parte de diseño mecánico, en este caso Structure también para la parte de estructuras, Civil, Arquitectura, Advanced Steel, Plant, Structural Detailing o Revit, tienen base de AutoCAD. ¿A qué me refiero? A que todos los modelados siempre van a ser desde un punto de partida, como hacer las líneas, comandos, interfaces, todos tienen parten o tienen, por ejemplo, una esencia del modelo original, es decir, del mismo AutoCAD. Y por eso es que a la mayoría les cuesta mucho trabajar. ¿Por qué? Porque quieren ingresar de manera directa a este software, por ejemplo, Electrical, pero al momento de hacer una configuración adicional o una línea o un trazado que tal vez en AutoCAD es algo común, en ese software es mucho más complicado para esa persona hacerlo. Entonces ese es justo el detalle en donde muchas personas tropiezan cuando quieren especializarse en un software en específico, ya que todos estos softwares que ven acá, sí, son de la misma empresa de Autodesk y también tienen como esencia un punto de partida para poder trabajar tanto en 2D como en 3D. Existen esos comandos. En la parte 3D, extrusión, intersección, interferencia, otro tipo de comandos de corte, en la parte eléctrica lo mismo, modelado 2D, en donde se hace posicionamientos, la parte del manejo de bloques, la edición de atributos, lo mismo pasaría en Plant, en la parte de manejo de los atributos, de diferentes elementos de equipos de instrumento, el posicionamiento de los equipos, establecer una referencia, etcétera. Todos esos elementos se hacen en AutoCAD también. Y si tienes la idea, por lo menos el concepto sólido de hacerlo en AutoCAD, tranquilamente puedes desenvolverte en otros softwares. Y tanto ha sido la fuerza que ha tenido o el impacto que ha tenido AutoCAD que han existido otros programas que también necesitan de AutoCAD para poder hacer proyectos. Por ejemplo, Rams Elements tiene esta dependencia. ¿Por qué? Rams Elements hace modelado estructural, pero en algunas circunstancias ese modelado lo tienes que volver a un diseño, en este caso moverlo un cajetín para que eso se pueda volver un plano estructural o viceversa. Puedo tener las referencias en AutoCAD y colocarlo en Rams Elements para hacer la simulación. SketchUp igual, en algún punto puedes hacer el modelado perfecto para los arquitectos, en este caso en la parte de diseño les hace muy buena justicia SketchUp, existe 3D Max, existe también V-Ray si no me equivoco, en donde son buenos softwares de diseño en la parte de arquitectura y diseño de interiores y renderizado, pero en algún punto donde se entregan los planos, donde se tiene que hacer toda la documentación en AutoCAD. En diseño de planos 2D se hace en AutoCAD. No lo presentan en SketchUp. Lo hacen y luego lo mueven a AutoCAD para poder trabajar. CAD de Simu también tienes que tener una interfaz, un modelado en CAD para recién hacer una simulación eléctrica. Dialux necesita tanto en formato IFC por parte de Revit como también diseño de planos DWG para poder hacer proyectos de iluminación en este caso. Y SolidWorks es cierto, SolidWorks prácticamente tiene todos los comandos que se manejan tanto en Inventor como en AutoCAD 3D. Sí, reconozco que es mucho más accesible para poder modelar en SolidWorks, pero en algunas circunstancias prefieren hacer que en este caso los planos se entreguen en el formato de AutoCAD, ¿no? ¿Y por qué? Porque SolidWorks es cierto que es un producto que tiene mucha presencia, pero en algunas industrias no les permiten utilizar ese software. Prefieren manejar Inventor o bien prefieren manejar AutoCAD para hacer ese tipo de presentaciones de cualquier tipo de diseño en general, ¿no? Entonces ese es el detalle, que creo que AutoCAD en este punto se ha llegado a certificar con, con todas las normativas vigentes en nuestro medio, ¿no? Puede ser la ISO, la DIN, la API, la IEC, la ASI, ¿no? En esos rubros, en este caso en específico, y es por eso que es algo o un requisito indispensable trabajar con AutoCAD. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a aprender en el curso? Bueno, en el curso se va a aprender lo que sería la interfaz de AutoCAD, los comandos y herramientas básicos, crear
objetos simples hasta los más complejos, referencias externas, configurar planos, impresión y trazados para trabajar. También vamos a ver lo que serían los espacios de trabajo, ubicación, aplicación de las herramientas. Vamos a ver configurar dibujos y aplicar algunas estrategias de diseño. Vamos a crear capas, bloques, textos, cotas y planos para poder hacer. Lo interesante de este curso es que vamos a aplicar toda la interfaz que vamos a manejar en 2D lo vamos a aplicar en un plano de aplicación de proyecto. Puede ser un diagrama eléctrico, puede ser un diagrama mecánico, puede ser un diseño de planta para poder trabajar una edificación. Sí, eso es lo que se va a hacer en este curso. Vamos a ver la parte del sistema de coordenadas, la parte de configuración de unidades, porque muchos hacen su proyecto en AutoCAD, pero cuando tratan de ajustar para un proyecto y no hacen la unidad correcta, puede haber un problema, se les va a ayudar a hacer eso. También la parte de las polilíneas, aplicación de trazados y también algunas funciones avanzadas como los bloques dinámicos, la parte de los textos, los atributos, los bloques dinámicos con algún atributo en particular, podríamos también tomar en cuenta al momento de trabajar. Y prácticamente, repito, todo lo que se va a aprender se va a aplicar en algún proyecto real, en donde se va a hacer un diseño de plano, en un diseño de un diagrama, que se utilizaría en cualquier proyecto en el sector eléctrico, o bien en el sector mecánico, o bien en el sector de, bueno, en la parte de arquitectura. En el diseño 3D vamos a ver lo que sería el dibujo 3D, elementos sólidos por defecto, planos, herramientas de navegación, los viewports, el 3D Orbit para poder desplazarnos mucho mejor en el área de AutoCAD, la creación de objetos sólidos 3D, comando de extrusión y revolución, comando press pull y otros. ¿Qué más tenemos? Bueno, edición de sólidos, comando de unión, subtract e intersect, comando extrude face y otros para poder trabajar. También tenemos la introducción al renderizado, creación de vistas 2D a partir de un sólido 3D, configuración de espacio de papel, creación de vistas automáticas, acotación de vistas 2D e impresión de planos. Vamos a hacer una aplicación de una pieza mecánica en donde esa pieza va a generar AutoCAD de manera automática sus vistas y esas vistas vamos a poder seccionarlas, vamos a poder acotarlas para poder generar el plano y obviamente escalarlo como corresponde. Las aplicaciones que puede tener el programa en la ingeniería eléctrica puede ser primero para instalaciones eléctricas residenciales, planos de automatización, diagrama unifilar, diagrama trifilar y planos electrónicos, ¿no? Aquí tenemos algún diseño de electrónico y en 3D el diseño de una línea de subestación con su transformador, ¿no? En la parte de ingeniería mecánica, diseño de máquinas, elementos estructurales, diseño de piezas y piping. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer, perdón, de lo que se puede hacer justamente en el manejo de AutoCAD. Vamos a hacer el isométrico tal cual en 2D y vamos a generar de manera automática sus vistas y también lo vamos a hacer en 3D para ver cuál de estos elementos es más sencillo o no. Vamos a realizar en este caso diagramas, no el isométrico, un diagrama general de piping y vamos a ver la parte de generación de piezas, cómo se hacen las piezas en elementos 3D, ¿no? En la parte de arquitectura, diseño de interiores, vistas de plantas residenciales y la parte de hospitalarias. Si nosotros ingresamos acá, vamos a hacer primeramente el modelado 2D y luego vamos a hacer un diseño sencillo de una elevación 3D para poder trabajar en AutoCAD. Aunque es cierto, y esto sí doy hincapié desde ahora, se demuestra cómo se hace esto, pero hay algunos puntos que no se recomiendan hacer un modelado 3D en AutoCAD. En la parte de diseño de arquitectura, en específico, eso es lo que quiero que también lo tomen en cuenta. En la parte civil, instalaciones en edificaciones, diseño estructural e instalaciones en general, ¿no? En la parte de sanitarias, en la parte igual de geotecnia, la parte de topografía, estructuras, se tiene que manejar por lo menos un conocimiento bastante importante para la parte de AutoCAD. Ahora este curso en particular, miren aquí también tenemos un elemento topográfico donde también se puede trabajar en conjunto con otro tipo de software. Los grupos disponibles van a ser, o bueno, en este caso solamente hay un grupo disponible que es de 8 de la noche a 9:30 de la noche
Tiene una duración de 13 a 14 días el curso. ¿Por qué 13 a 14 días y no 2 semanas o solamente 10 clases? Porque no solamente vamos a llevar la aplicación del programa, sino vamos a ver algunos conceptos básicos, como la parte del cajetín, como la parte del formato de papel, como también la parte de cómo hacer algunas recomendaciones en la parte de acotación. También vamos a ver algunos elementos de las vistas, qué normativas se ven, cómo se manejan, incluso cómo ustedes tienen que encarar un proyecto para trabajar. Porque muchas personas se animan a entrar a un proyecto, en este caso de construcción o de desarrollo, pero no saben cómo poder encarar un proyecto. Entonces se les va a dar la pauta para que puedan saber cómo poder no solamente encararlo, también expresarse, porque hay algunos términos y definiciones que se tienen que tomar en cuenta al momento de trabajar con AutoCAD o en este caso en el tema del diseño. Este curso va dirigido a estudiantes, diseñadores, delineantes, arquitectos, diseñadores de interiores, personal técnico, ingenieros, profesores y también personas que ya utilizan AutoCAD, pero requieren repasar y profundizar. Yo no les voy a mentir, cuando inicié mi época estudiantil, una de las primeras materias que tomé justamente fue dibujo mecánico y ahí es donde se enseña AutoCAD. Pero me topé con pared cuando empecé a trabajar en mi primer proyecto. Necesitaba aprender AutoCAD. ¿Y cómo iba a aprender si no tenía las bases? Una base sólida en particular. Y tuve que aprender, pasar algún curso, ver algún material y justamente materiales que me han compartido colegas para poder profundizar un poco más, ¿no? Entonces eso también se les va a compartir, se les va a mostrar al momento de trabajar. Bien, el curso tiene un costo de 165 bolivianos. El costo incluye tanto el instalado del programa, también la parte del material del curso y obviamente la certificación que corresponde, ¿no? Para poder trabajar. Bien, la segunda parte de esta presentación es justamente el instalador del programa, ¿no? ¿Qué se les comparte? Una vez que ustedes se inscriben en el curso, nosotros les vamos a mandar este correo electrónico con 3 enlaces. No solamente uno, no solamente dos, sino 3 enlaces de diferentes versiones de AutoCAD. Muchas personas tienen es un error muy común que he visto a personas que tanto ingresan a trabajar como también personas en el rubro, donde están prácticamente obligados a aprender a manejar AutoCAD, la última versión. Y cuando en lo general yo he visto personas que hacen proyectos con el AutoCAD actualmente, hacen proyectos trabajando con el 2012. Es por el hecho de que en algunos casos sí se requiere trabajar con licencia y esa licencia obviamente tal vez es necesario tener la versión actualizada. Cabe mencionar que tanto la versión 2021, la 22 y la 25, lo que les voy a compartir yo, son enlaces hechos por mi persona. No son enlaces, no les voy a mandar una página X para que vayan a buscar o prueben suerte descargando un programa. No les voy a hacer que tengan que crearse una cuenta estudiantil en AutoCAD para que se descarguen la versión demo de AutoCAD y así lo puedan tener a su disposición, porque eso es lo que en la mayoría de los casos hacen las personas, que mandan a páginas X o que manden a que te suscribas y hacen que el título del curso sea realmente algo interesante. Curso de AutoCAD 2027. Tienes que tener estos requisitos, buscas y no te mandan el instalador o te mandan directamente una página X para que lo descargues y pruebes suerte si funciona o no. Entonces yo no hago de esa manera. Todos los softwares que se les comparte son enlaces míos, hechos por mi persona y que son descargables para que puedan trabajar en cualquier tipo de sistema, ¿no? Aquí tenemos dos y aquí tenemos uno más. Todos estos se recomienda, y esto es fuera del webinar informativo, si ustedes consiguen un software en Drive para descargar, lo que se recomienda es que no descarguen todo en uno. Siempre se recomienda descargar de manera individual, es decir, tengo todos estos archivos, hago clic derecho y busco descargar y así
todos los archivos los coloco en una sola carpeta para que puedan trabajar y puedan tener el software a su disposición, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer con cada versión que quieran manejar. Por eso es que se les comparte diferentes versiones y es en función al tipo de computadora que ustedes tienen. Porque es cierto que mientras llega a ser una versión mucho más avanzada, te llegan a exigir muchas cosas más, pero al final la funcionalidad y las operaciones que se hace se han hecho desde la versión más básica de AutoCAD o la versión más antigua de AutoCAD. Por eso es que no tenían que tener ningún problema o inconveniente en esa parte, ¿no? Antes incluso compartía la 2018, incluso tengo la 2005 a mi disposición, pero esas ya no las coloco porque bueno, ya no todos manejan ese tipo de sistema, ya por lo menos desde la versión 2021 sigue siendo un software bastante funcional para poder trabajar en cualquier tipo de sector que ustedes están involucrados. Tengo el 25, tanto el crack como también la parte del parche, pero en la anterior versión que di me dijeron que el parche no llegaba a ser funcional por el hecho de que necesitaba hacerse una licencia original. Así que en ese caso yo les recomiendo que simplemente lo tengan en inglés. Incluso este curso se va a dar con el AutoCAD en inglés. Daba en español, pero creo que lo ideal es mostrarles en inglés cómo funcionan los comandos y así podamos trabajar de manera fluida en ese software en particular, ¿no? Yo tengo en mi sistema el AutoCAD 2022 en inglés. También tengo en español y tengo el AutoCAD del 2021 está en español. Así que vean la diferencia. Miren, y hay una pregunta bastante interesante también. ¿Puedo tener más de una versión en la misma computadora? Sí, se puede tener el mismo programa pero en diferentes años. Por ejemplo, aquí tengo la 21 en español, como les comenté, la 22 en inglés y la 22 en español. También tengo Electrical, otra versión, tengo Inventor para trabajar y bueno, en otros computadoras también tengo el Plant, ¿no? Entonces, se puede instalar diferentes programas y versiones de AutoCAD y no afectaría el rendimiento de tu computadora. Entonces, es una ventaja bastante importante. Y miren, así tendrían que tener los archivos. La 21 es solamente tiene un video de cómo instalar, tiene el software para que puedan descargar y tienen el crack para que lo puedan tener de manera permanente en su sistema. Luego tenemos la versión 2022. Aquí tenemos un archivo ISO para poder trabajar. Simplemente hacen clic, colocan montar y automáticamente aquí ya tienen la opción para poder instalar el programa, ¿no? También cuenta con el crack y en caso de que no tuvieran una unidad de montaje de disco, usualmente tanto Windows 10 como Windows 11 tiene unidades de montaje. Entonces, eso ya mucho depende de cada uno. Si no lo tiene, aquí tienen el Ultra ISO para poder descargarlo, parchearlo y ahí recién poder utilizar la opción de montaje, ¿no? Eso también es importante. Tiene el crack y también tiene el video de cómo instalar el AutoCAD 2022. El 2025 no es complicado, simplemente tienen que ingresar aquí. Aquí está el setup e inician la instalación normal. Lo complicado es el crack, en donde tienen que leer tanto las instrucciones como también tienen que ver el video de cómo craquear el programa. Eso sí, háganlo con calma y se recomienda siempre que el craqueo, tanto en la 22 como en la 25, háganlo sin internet y tampoco desactivando el antivirus, ¿no? Eso se les va a indicar en este caso para trabajar y eso quiero que también compartirles, ¿no? Que tienen que hacerlo con ese protocolo para que lo puedan tener de manera permanente en su sistema y no trabajen solamente por 30 días y demás cosas, ¿no? Entonces eso también es algo importante a tomar en cuenta. Bien, el siguiente punto que se tiene que tomar igual en cuenta es el material del curso, ¿no? Entonces el material del curso, las preguntas y consultas la van a hacer al final, por favor. Eso ya le notifiqué al inicio del webinar, por favor. Si tienen algún problema, obviamente lo pueden ir viendo también más adelante, ¿no? Esto lo vamos a ocultar un momento.
Ocultamos. Bien. El material que se les va a compartir está dividido en tres partes. En la parte de documentos 2D, en la parte de documentos 3D y la parte de libros, ¿no? En la parte de documentos 2D, si ustedes ingresan, pueden verificar que se tiene la parte de arquitectura, la parte de bloques, la parte de, en este caso, ejercicios de práctica, la parte de estructural, normativas. Los bloques, ¿cómo funcionan? Arquitectura. Si ustedes ingresan, tienen diferentes tipos de bloques para que puedan tener a su disposición, tanto bloques generales como bloques personalizados de muebles, ventanas, personas, rótulos y demás. En la parte civil tenemos algunos bloques de sanitarios, simbología en particular, que pueden tomar en cuenta para poder trabajar, ¿no? En la parte electrónica tenemos diagramas, simbología en lo que serían algunos elementos 2D, también algunos elementos generales, electrical, y también tenemos algunos símbolos de diagramas unifilares para poder trabajar, como también elementos de luminaria. Y en la parte mecánica se tiene accesorios, nomenclatura, la parte de diagramas de piping y la parte de isométricos, ¿no?, que se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué más se tiene? Se tiene también la parte de normativas. Normativas que nosotros podríamos tener en la parte civil, tenemos las normativas NFPA. Luego en la parte eléctrica tenemos lo que serían las normativas de la normativa de la CIP, algunos libros, normativas técnicas, también las normativas IS para poder trabajar y tener en este caso cualquier tipo de elemento para trabajar. Luego, ¿qué más tenemos a nuestra disposición? También tenemos elementos mecánicos, en donde también tenemos la normativa ASME, la API, y tenemos igual algunos libros de referencia para poder trabajar. También se tiene lo que sería justamente, los documentos 2D, manuales de AutoCAD, la parte teórica, el refuerzo teórico que ustedes pueden llegar a tener para poder trabajar en el proyecto sin ningún problema. Luego tenemos lo que sería la parte de normativas. Bueno, ya hemos visto las normativas, hemos visto los manuales. En la parte 3D se tiene más que todo elementos de ejercicios de práctica y algunas normativas generales, ¿no? Y aquí la parte de refuerzo teórico para las personas que quieran trabajar con la parte 3D, un refuerzo teórico que en algunas circunstancias llega a ser bastante imprescindible para trabajar. Como pueden ver, todo esto se les va a compartir, tanto el software, tanto el instalador, el material de apoyo. El curso inicia de manera oficial el día miércoles, en este caso 19 de agosto. El horario es de 8 de la noche a 9 y media. Los días van a ser continuos, de lunes a viernes. El precio promocional que se tiene disponible para este curso es de 165 bolivianos. Y también es importante mencionar que se les va a, en este caso, se les va a dar opción a descarga de las grabaciones. Es decir, que la clase vamos a iniciar el día miércoles, el día jueves ya se les va a mandar el enlace para que puedan descargarlo y va a estar disponible toda la duración del curso, ¿no? Van a poder descargarlo y así lo puedan tener ustedes guardado, y ya obviamente una vez concluido el curso se les va a dar unos días más para que lo puedan descargar. Pasado esa fecha se van a eliminar los enlaces y así en este caso ustedes pueden tener a su disposición, ¿no? En este caso eso es lo que yo les ofrezco para poder impartir el curso. Les agradezco mucho su tiempo, en este caso que tienen para poder trabajar. La confianza por ingresar o tomarse el tiempo para poder ver esta presentación. Voy a habilitar lo que sería justamente las consultas y si alguien tuviera alguna duda, la vamos a ir aclarando, ¿no?